escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces está él dando ejemplo de una justicia que está muy, muy arriba, que nadie puede alcanzar. Amén. Amén. Que está por encima del Jesús sobre la ley. La perspectiva de Jesús sobre la ley nos dice que los estándares de Dios están por encima de los estándares de los hombres. Mateo 5:20. Pues eso es más, lo que dijo antes era del 17, creo. sabemos. Sí, el 17, pero el 20 es solo para enfatizar. Y, 20 resume más. Sí. Yo pienso que el contexto, que estamos hablando del contexto para informarnos, sabemos que es una justicia que nosotros por nuestra cuenta no podemos alcanzar. Pero esa es una justicia otorgada que por medio de la obra del Espíritu la podemos alcanzar en cierta manera, porque en Romanos 8 dice que la justicia de la ley es cumplida por los que caminan en el Espíritu. Entonces, no somos perfectos, pero de alguna manera, en ciertos momentos que estamos caminando en el Espíritu, estamos cumpliendo la justicia de Dios. Yo sé que nos estamos alejando un poquito del contexto y tenemos que tener cuidado cuando hacemos eso. Pero quizás por el momento no quería agregarle que es una justicia más de lo que el hombre puede alcanzar. No porque no es cierto, pero porque no está en él. Eso no lo dice explícitamente en el contexto. Pero cuando llegamos al Evangelio, porque hay una parte en esta hoja donde te pregunta cómo se relaciona este pasaje con el Evangelio, entonces podemos decir que solo por medio de creer en el Evangelio y recibir la justicia de Cristo por medio de su Espíritu Santo, podemos alcanzar esos estándares, o algo así. Sí. Okay, entonces por el momento así lo vamos a dejar. Okay. Hay otra manera que el contexto nos informa, contexto cultural, contexto histórico. Ya hemos mencionado de que, lo voy a poner esto en breve, contexto histórico es un periodo es un periodo de 400 años de no escuchar de Dios. Eso a lo mejor nos ayude en algún momento. Pues yo pienso que ahí es suficiente para el número 2. Vamos a ir al 3. Basado en el énfasis y el contexto, ¿cuál crees que es el punto del argumento que el autor está haciendo a su audiencia? En una oración corta. Entonces ya vimos la estructura, ya tenemos un énfasis, ya hemos sido informados por el contexto y ahora nos está preguntando aquí, basado en ese énfasis, basado en ese contexto, ¿cuál crees que es el punto del argumento que el autor, quien es Mateo, escribiendo? ¿Cuál es la audiencia de Mateo? Es el judío, los judíos, si se acuerdan, por todas las citas que hay del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el punto principal del argumento que el autor está haciendo a su audiencia judía? No estamos ahorita pensando en cómo esto nos aplica, no estamos pensando
en cómo aplica a los judíos hoy en día, ni siquiera los judíos después de, pues déjame pensar, sí sería, la audiencia sería los judíos ya después de la cruz, ¿verdad? En la era de la iglesia. Entonces, ni siquiera estamos hablando de cómo aplica a los que estaban escuchando el sermón del monte necesariamente, porque ellos no son la audiencia original. Sí. La audiencia son judíos después de la cruz, viviendo en la era de la iglesia, ¿verdad? Quizás antes de la destrucción del templo, quizás un poquito después, en el primer siglo. Entonces, ¿qué está enfatizando el autor a esa audiencia? ¿Cuál es su argumento? Acuérdense también esto, que uno de los temas a lo largo de Mateo es el reino de los cielos. Continuamente habla del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el judío hablaba así del reino de Dios, porque evitaban usar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Mateo está comunicándole? Mateo, quien era judío, quien era recaudador de impuestos, trabajando para los romanos, estaba tratando de decirle a su audiencia, judíos viviendo después de la cruz, después de la resurrección, ¿cuál es su punto, cuál es su argumento hacia ellos? En una oración corta. Entonces tenemos que basarlo en la estructura, en el énfasis, en el contexto. Vamos a hacer sugerencias, ¿verdad? Un énfasis puede ser, disculpen, un punto, un argumento, porque siempre el Espíritu Santo escribe con un propósito, no solamente de informar, pero tratar de ayudarnos a ver algo, convencernos a algo, movernos a creer o hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Mateo hacia audiencia? Voy a atreverme, voy a decir algo y a lo mejor estoy muy lejos, pero voy a tratar. En el reino de los cielos, voy a decir, un ciudadano, y a lo mejor les va a ser muy larga y la voy a tener que cortar. Un ciudadano del reino de los cielos. No voy a decir no vive en enojo. Voy a decir tiene una relación, y otra vez, a lo mejor estoy muy lejos, tiene una relación transformada con el enojo. Es una idea. ¿Por qué? Porque estoy tratando de tomar todo este cuento y ponerme en los zapatos de Mateo. ¿Qué es lo que Mateo está tratando de comunicar a esa audiencia judía? En el reino de los cielos, un ciudadano del reino de los cielos, porque ese es un término judío que acá Bato usa, un verdadero ciudadano del reino de los cielos tiene una relación transformada con el enojo. Y luego podemos ver cómo Jesús ha hecho la transformación por medio de su correcta enseñanza. No sé, a lo mejor estoy muy lejos, pero queremos tratar de encontrar su argumento. ¿Qué piensan? Lo único que pienso es, quizás se puede desarrollar después, pero una relación transformada no habla de lo bueno o de lo malo.
el contexto cristiano sí se entiende, pero transformación. Pero mira, no estoy tratando de como tu énfasis, ¿verdad? Tu énfasis no habló de todos los puntos, pero Ajá. lo envolvió todo Ajá. para decir todo esto junto es una enseñanza acerca correcta sobre el enojo. Entonces ahora, ya que veo eso, puedo decir algo muy similar. Y no tengo que hablar del reino de los cielos. Mateo está aquí diciendo que la verdadera justicia es, y voy a simplemente poner algo, la verdadera justicia no es esclava al enojo, quizás no es muy bueno, no es esclava al enojo. Entonces estoy tratando de llegar al argumento, porque cuando se escribe un libro, ese autor tiene un propósito, todo lo que dice el Espíritu Santo tiene un propósito hacia esa audiencia. Yo pienso que algo cerca es que un ciudadano del reino o no vive en enojo, o ha cambiado su actitud hacia el enojo, o algo por ahí, ¿verdad? A mí me gusta esto, lo nuevo que dijo, la verdadera justicia no es esclava del enojo, porque para mí eso encaja, el enojo no toma rienda de la persona, y ese es el punto, creo, de este pasaje. El otro es bueno también, pero no habla de transformación, yo creo, este pasaje. Okay. Habla de distanciarse o cambiarse, no, pero cambiar es transformación. Ya, entonces entre los dos está bien. Pues hay que leerlo otra vez. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo os digo que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último. ¿Qué tal esta? Un ciudadano del reino de los cielos cambia su relación con el enojo. Porque tengo que dejar de abusar verbalmente. Porque Jesús ahora me ha iluminado que no puedo hacer eso o en el infierno. Tengo que ser una persona que se reconcilia pronto, ¿verdad? Tengo que reconciliarme pronto. Tengo que ser una persona que... ¿Qué más? ¿Cuál es lo opuesto al enojo? Lo opuesto al enojo sería Paz. la mansedumbre. O, bueno, sí, Sí, el enojo, sí. Porque a mí lo que me es la palabra reconciliación. Cuando hay reconciliación hay armonía. Entonces estoy pensando que para mí al leerlo quizás no tanto incluye lo que hemos repasado, pero para mí resuena muy fuerte cuando dice si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de tu hermano, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ese es entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea,
siempre la razón de este pasaje es de convertir lo que puede ser una reacción contraria a reconciliación. Entonces, sí estamos poniendo nuestro pensamiento en el resultado de la ira, pero lo contrario es, y que es creo lo que la razón por la cual el Señor está enseñando es de que en vez de que haya represalia por razón de la ira, tiene que haber lo contrario, que es reconciliación. Sí. Entonces, es definitivamente uno de los puntos. ajá. ¿Qué tal? Y va a ir en nuestra lista de aplicaciones, definitivamente. Solamente que yo pienso que su argumento es más grande, Sí. porque está tocando la reconciliación, pero también está hablando del abuso verbal, está hablando de mantenerse enojado, está hablando de que no puedes adorar a Dios sin arreglar las cosas. Está hablando de las consecuencias, como ustedes han señalado, si no lo haces. Entonces el argumento de Mateo para su audiencia tiene que encajar todo eso. Ajá. Entonces, por el hecho que me está hablando de la reconciliación, de la adoración, del infierno, del abuso verbal, de odiar a mi hermano en mi corazón, siento que un argumento de Mateo que encaja todo eso es que, hey, un ciudadano del hermanos, reino de los cielos, tiene que cambiar su relación con el enojo. Y déjame, ahora que ya tengo tu atención, decirte cómo. Y ahí se desarrolla el sermón. O sea que las reconciliaciones son un resultado de lo contrario, pero no cubre todo. El problema de la ira. Sí. Pues es una... Usted sabe cómo en Efesios dice despojarse del viejo hombre y ponerse el nuevo. Entonces nos despojamos del hombre iracundo y nos ponemos el hombre que es manso y apacible. Entonces ese es un punto. Cuando desarrollamos esos puntos, ese va a ser un punto. Pero por el momento, el argumento que encaja todo, si ustedes tienen uno mejor, díganme, pero yo veo que aquí Mateo está diciendo a un judío, a otro judío, como dice un ciudadano del reino de los cielos, tiene que cambiar su relación con el enojo. Tiene que. No es aceptable. Yo creo que sí, aún las cosas que la aplicación habla de cambios. Sí, habla de cambios. Ya no podemos abusar con las palabras. Ya no puedo decirle a mi hermano, eres un estúpido, eres un cabeza hueca. Ya no podemos insultar. Entonces, nuestro pasado y a veces nuestras tendencias presentes todavía tienen eso. Entonces, no, si soy un ciudadano del reino, y uso ciudadano del reino porque Jesús es un rey en Mateo, ¿verdad? Ese es uno de los temas. El reino de los cielos es uno de los temas. O podemos poner el rey del reino de los cielos dice que debemos cambiar nuestra relación con el enojo. Algo así, ¿verdad? Entonces, por el momento lo dejamos así para no sea que tengamos algo mejor después. Porque encaja todo lo que vamos a decir en este sermón. Ok. Vamos a hacer el número 4 y creo que vamos a tener que parar ahí. Porque tengo que ir a un hospital antes de las 9. Pero hay que
que mirar el número 4. ¿Qué partes de este pasaje conectan con el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué parte del Evangelio se puede ver? Especifica qué estrategias usaste. Para mí, el fin del 22, cuando uno habla del infierno, es una manera muy fácil, no fácil, pero una manera muy directa de hablar del Evangelio. Entonces, usar eso al final del sermón para hablar Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Okay. A lo menos usarlo como una introducción. ¿Cómo dirías eso? El versículo 22. Si al final, como la consecuencia de enojarse y decirlo, uno está expuesto al infierno de fuego. Y luego primero Dios ya lo expliqué antes, que infierno de fuego es todavía el infierno, y hablar del Evangelio. O sea, presentar la realidad de la eterna condenación. Okay. Explicar que está hablando de Gehenna, pero la traducción es infierno. Es que cuando yo desarrollé explicar esta parte, es que ya me estoy olvidando. Ok, entonces el versículo 22, ¿cómo lo escribo? Si el énfasis es ciudadano del reino de los cielos, cambia su relación con el enojo, y tengo mis puntos que apoyan eso, y hablo de la aplicación. También voy a hablar de cuando cambiamos nuestra relación con el enojo, evitamos el infierno de fuego, posiblemente, si somos hijos de Dios. Lo voy a escribir, pero eso se conecta más con nuestro entendimiento del pasaje que con el pasaje, ¿no crees? Cuando cambiamos nuestra relación con el enojo, cuando cambiamos con nuestro, evitamos el infierno. Eso fue mi como segundo punto. Primer punto era al final decir que versículo 19 como nos ayuda a entender estos versículos 21 al 26, el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El contexto literario me va a ayudar a hablar del Evangelio, porque voy a referir el versículo 20 y decir que si no tenemos el enojo, si no cambiamos nuestras actitudes, comportamientos con el enojo, no vamos a estar arriba de los escribas y fariseos. No sé. Es lo que es algo similar a lo que he escrito. Es similar. Ok, déjenme comentarles algo. La razón que nos hacen la pregunta, ¿cómo conecta el pasaje con el Evangelio de Jesucristo? No es solo para que lo prediquemos al final. Yo soy muy acostumbrado a tratar de predicar el Evangelio al final. Pero esa no es la única razón por la cual en esta hoja quieren que tú encuentres la conexión con el Evangelio. La razón que quieren que encontremos la relación con el Evangelio es para ayudarnos a entender que nuestra respuesta hacia cualquier pasaje bíblico, cualquier exhortación, cualquier argumento, tiene que salir de un trasfondo donde el Evangelio es lo que nos motiva, lo que nos capacita,
lo que nos ayuda a, a obedecer, a tener motivación. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí. No podemos cambiarnos sin que sí, el Evangelio esté en nuestras sí, vidas. por ahí, Sí. porque si solamente predicamos mandamientos, mandamiento, entonces ya se hace un sermón moralista, que es actuar casi humanamente. Pero si conectamos con el Evangelio y tratamos de entender cómo es que el Evangelio está conectado con el pasaje, cómo quiere Dios que nosotros conectemos este pasaje al Evangelio, yo diría que, como dijo a Salvador hace un rato, estas son cosas que humanamente nosotros no podemos vivir, no podemos cumplir, ¿verdad? Pero cuando creemos en Cristo, cuando creemos el Evangelio, lo que Él hizo en la cruz, Él ha comprado para nosotros redención, Él ha comprado para nosotros el poder del Espíritu Santo. Él, por su sacrificio en la cruz, nos ha capacitado para vivir en una manera que no podíamos vivir antes. Entonces, esa verdad me ayuda a quitarme una carga de los hombros. Yo no puedo hacer esto, pero eso no significa que Dios no quiere que lo haga. Lo puedo hacer porque Cristo murió, Cristo pagó la deuda y ahora Él ha mandado su Espíritu Santo, ahora ya que soy hijo de Dios, y por medio de la obra del Espíritu Santo puedo caminar en una justicia verdadera, a pesar que todavía estoy en este cuerpo humano. Entonces, como les digo, eso me quita una carga, me hace correr a Cristo para que Cristo me ayude a ser obediente, me ayuda a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a predicar el Evangelio. Entonces, lo que estamos tratando de ver es cómo conecta en el sentido de cómo aplica el Evangelio en este pasaje. Estaba pensando, porque dice que la pregunta del 4 dice, especifica qué estrategias usaste. Y estaba mirando las estrategias, el flujo, palabras repetidas, contexto. Y cuando usted lo habla de cómo se puede conectar de la manera que explicó, lo único que puedo pensar en las estrategias sería, y puedo estar equivocado, pero el flujo, por decirlo así, de cómo esto podemos leer este pasaje y decir, nadie puede. Y muchos hacen eso. Exacto. Muchos hacen eso. Entonces es donde, como usted dice, decide, ok, es por eso que el Señor vino, porque la justicia de Él es tan alta, pero Él lo ha hecho y Él bueno, ya se explica el Evangelio, sí. Pero entonces sería la estrategia, sería el flujo del pasaje. Sí, ¿Estoy sí. correcto? Sí, sería, sí, esa es la manera que llegamos a la conclusión. También eso y la honestidad, ¿verdad? De decir, wow, yo no puedo llegar a este alto llamado. Esto es imposible, ¿verdad? Yo me enojo con mi hermano, ¿verdad? Yo siempre no respondo con amor. El otro día le dije a fulano de tal que era un necio o un estúpido, lo que sea. Entonces, el flujo, la humildad, ¿verdad? Nos ayuda a reconocer que solamente por lo que Cristo hizo puedo yo vivir de esta manera, ¿verdad? Y pienso que eso es algo importante y creo que de ahora en adelante voy a usar esa pregunta: ¿cómo aplica el Evangelio
cómo se aplica el evangelio en este pasaje. Para desarrollar. Ajá, porque el evangelio es lo que es la manera que recibimos poder de Dios. Entonces voy a poner aquí en el 4, abajo de lo que nos comentó Eric, y tenemos que hablar del enojo. No podemos estar hablando de todas las estándares, ¿verdad? Porque el pasaje trata con el enojo. Solamente creyendo en el evangelio podemos vivir y estoy tratando de hacerlo en una oración breve. Solamente creyendo en el evangelio podemos vivir de acuerdo a los estándares de Dios con respecto al enojo. Quizás muy corto, quizás no tiene suficiente. ¿Hay una manera de modificar eso? Yo sé que es más complicado, yo sé que es creer en el evangelio, ser regenerado, viene el Espíritu. Yo sé que hay más, pero para ponerlo en una breve oración, solamente creyendo en el evangelio podemos vivir de acuerdo a estándares a las estándares tan altas de Dios con respecto al enojo. Sí. Entonces, ya que tenemos eso, podemos, cuando estamos predicando, hermanos, tú y yo no podemos hacer esto, pero Cristo, Él nos va a dar de su Espíritu Santo la habilidad de vivir una vida que antes no lo podías lograr. Y ahí podemos dar una ilustración. Yo odiaba a fulano de tal, ¿verdad? Y cuando vine a Cristo, me quitó eso, ¿verdad? Y ahí también tenemos que tener cuidado, porque no podemos hacernos los héroes de todas nuestras historias, ¿verdad? Tener mucho cuidado con eso. Pero, ¿qué les parece eso? ¿Cómo aplica? ¿Qué partes de este pasaje conectan con el Evangelio? Y para el futuro, ¿cómo se aplica el Evangelio en este pasaje? ¿Quito el tuyo? ¿Sabes qué? El tuyo lo podemos usar como una aplicación para el final de nuestro sermón. Después que hablamos del Evangelio. Sí, así lo puse, de hecho, ya al Sí, final. es como un punto de partida para predicar el Evangelio, pero no es tanto cómo aplica el Evangelio en este pasaje. Okay. Yeah, es más como el delivery cuando uno... Sí, entonces lo vamos a poner aquí en el número 6 donde están las aplicaciones. Y la próxima vez lo desarrollamos. Okay. ¿Qué les parece si en 2 semanas regresamos? 2 semanas para terminar esto. Es mayo, básicamente, ¿no? Ajá. Ya está bien. A esta misma hora de 6 a 8 y terminamos esto. Los que quieren acompañarnos pueden ver el video. Sí, y trae donuts. Y que están castigados, que tienen que traer donuts y chocolates. ham and cheese croissants. Exacto. Y café. Café. Okay. Pero se dan cuenta, hermanos, el trabajo
pero es una obra de amor, ¿verdad? Porque es un privilegio, Dios te va iluminando, el producto final es algo que puede cambiar vidas, pero como nos enseñaron ayer, nuestra herramienta más poderosa, ¿te acuerdas lo que dijo el pastor Lucas? Nuestra herramienta más poderosa en la predicación es una vida santa. Ajá. Es parte de tu... No puede ser solo un sermón, pero es un sermón que viene de una vida que sin eso no tienes nada. Sin eso no hay poder, no hay iluminación, es información. Sí, sí. Ok. Hermano Salvador, ¿puede orar para cerrar esta sesión? Por favor. Padre, gracias. Gracias por este precioso tiempo, Señor. Y Señor, yo te alabo, Rey, y te doy gracias por mis hermanos, pastor, Señor, su corazón, Padre, y la obra maravillosa, Señor, que tú estás haciendo y llevando a cabo, Señor. Y te ruego, Padre, que permitas que nos volvamos a reunir, Señor, y use, Señor, estos esfuerzos y este tiempo para honra y gloria de tu nombre, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por nuestros tiempos, Señor. En su nombre. Amén. ¿Pueden mandarnos o quizás, mandarnos el Word document de esto? O? Sí, déjame hacerlo. Porque si lo voy a usar, me va a como animar para la próxima junta, que si lo he ya comenzado a hacerlo con mis propios otras personas. Primero Dios que pueda. Mateo 5. No quiere decir que lo hago y no. Así nomás le voy a llamar. ¿Tiene mi email? Ahorita se lo voy a pedir. Eric Paneto. Y hermano, ¿cuál es su email? Es SAL Sal Castellanos, el número 6 a gmail.com. ¿Su apellido es castellano? Sí. Ok. Nunca he conocido un castellano. Sé que dicen algunos el español cuando uno está en España que dicen, usted habla el castellano. Sí, antes no oía este apellido, pero ya últimamente ya no lo. Por aquí. Pues muchas gracias por su asistencia. Gracias a usted, Pastor Peter. Y me gocé mucho. Con más personas hubiéramos estado solamente alcanzando 2 o 3, yo creo. Sí, hubiéramos tenido mucho más interacción. Sí. Pero sí, primero Dios, la gente venga porque ya han trabajado los hermanos.